Si queréis vamos empezando con los actos programados. Están dentro del programa de los 50 años de España en Libertad, que está organizando la subdelegación de Gobierno en Segovia junto con el comisionado de la celebración de este evento. Y bueno, pues ya quería en primer lugar disculpar la asistencia de la subdelegada del Gobierno en Segovia, de María Ángeles Rueda Cayón, que no ha podido asistir porque tiene que estar en un acto contra la violencia de género en León, tiene que asistir a este acto y entonces, pues bueno, me ha pedido que disculpe la asistencia. Es una de las jornadas que a ella le hubiera encantado como profesora estar presente y con el contacto que tiene con los ponentes le hubiera encantado, pero bueno, no ha podido ser. Entonces, pues bueno, pues en su nombre les disculpo su asistencia y también pues les comento que al final este acto está, por una parte, está dividido en un teatro que lleva el título de 10 minutos de libertad. El teatro se realizará a las afueras de este aula y luego regresaremos para continuar con la jornada sobre la educación en Segovia desde 1919 a 1982, florecimiento, represión, silencio y brotes nuevos de la renovación pedagógica. Así que quería agradecer a todos los que habéis hecho posible este teatro y la jornada de hoy, que la verdad es que, pues oye, siempre es de muy agradecer porque una de las cosas que la memoria es muy frágil, ¿no? Y estos actos pues nos ayudan a recordar pues que ha habido épocas en las que directamente se ha excluido de inicio a mucha gente y hay que recordarlo para no volver a pasar por esas etapas, ¿no? Y simplemente, sin más dilación, pues damos paso a la jornada. Si queréis, vamos saliendo. Es justo aquí a la salida. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Amara del Amo, integrante de la cátedra, y estoy aquí sustituyendo a Rosa Ortiz, que no ha podido estar esta tarde con nosotros. En primer lugar, queremos agradecer su presencia a todas las personas que hoy nos acompañan y, en especial, a la subdelegación del Gobierno en Segovia por su invitación para hacer posible esta jornada. También queremos dar las gracias a Jacob y su equipo. Su obra nos deja un mensaje claro y necesario. La democracia no es un logro garantizado ni eterno. Es una construcción frágil que necesita ser cuidada y defendida. Y esa idea conecta directamente con lo que venimos a contar aquí. Esta jornada forma parte de la iniciativa España en Libertad, 50 años. En este acto, organizado por la Cátedra de Estudios sobre la Escuela Segoviana y la Renovación Pedagógica de la Universidad de Valladolid, reivindicamos la importancia de la educación como espacio clave para entender cómo se construyen y sostienen las sociedades democráticas. En ese contexto, hemos querido aportar una mirada específica desde Segovia, porque esta ciudad no fue una excepción, sino un reflejo, a veces adelantado y a veces profundamente golpeado, de los grandes procesos educativos que atravesaron España en el siglo XX. Las personas que van a intervenir, todas ellas miembros de la Cátedra de Estudios sobre la Escuela Segoviana y la Renovación Pedagógica, nos van a guiar por un breve recorrido de la historia de la educación en Segovia. Comenzaremos con Carlos de Dueñas, allí al fondo, que nos llevará a ese primer tercio del siglo XX, en el que la escuela segoviana vivió un periodo de florecimiento pedagógico y modernizador, convirtiendo a la ciudad en lo que algunos han llamado cuna de la renovación pedagógica. A continuación, con Sara Valdivieso, nos adentraremos en los años oscuros en los que la violencia, la represión y el silencio quebraron ese impulso y se ensañaron especialmente con el magisterio. Después, Luis Torrego nos conducirá por la larga etapa del franquismo, cuando la escuela fue configurada como un instrumento central del nacionalcatolicismo, que reprimió hasta los pequeños resquicios de otros horizontes educativos. Esos resquicios nos llevarán a la transición, que Raúl Marcos presentará como un momento de resurgimiento, en el que la renovación pedagógica intenta recuperar su impulso inicial, todavía marcada por muchas limitaciones, pero capaz de volver a poner en marcha un proyecto educativo más libre.
Y cerraremos este recorrido con Míriam Sonyeva, que nos recordará algo fundamental. Y es que la historia de la educación no puede entenderse sin el papel, muchas veces invisibilizado, de las mujeres. A todos los ponentes les agradezco su participación y su trabajo, que hace posible este evento. Les recuerdo la necesidad de respetar los tiempos, en la medida de lo posible, para que podamos disfrutar después del coloquio que pondrá fin a la jornada de hoy. Bueno, buenas tardes. Me toca empezar a mí. No sé si se oye bien, mal o regular. Bueno, pues antes de empezar a hablar del primer tercio del siglo XX, una pincelada sobre lo que la España que teníamos en cuestiones de educación en el siglo precedente, en el siglo XIX. Es un siglo, el XIX, que muere después de una crisis que deja al país sumido en un pozo económico, social y cultural. Un siglo que se había caracterizado por las continuas crisis de gobierno, los conflictos armados de uno u otro tipo, las profundas desigualdades sociales, las carencias higiénicas de toda clase y la falta de acceso a la cultura y a la instrucción para una gran mayoría de la población. A ello añadiremos que la escolaridad obligatoria abarcaba de los 6 a los 9 años. Habría que esperar a 1909 para que se ampliara a los 12 y a 1923 para que se ampliara a los 14. Al mismo tiempo, había unas tasas de analfabetismo galopantes, falta absoluta de escuelas, graves problemas de escolaridad e inasistencia, etcétera. Esa instrucción pública, en esos tiempos del XIX, había pasado por los departamentos ministeriales más insospechados, que podéis ver en las diapositivas que hay por ahí, que se están proyectando, con unas escuelas en unas condiciones que hacían exclamar a Matías Picabea, pero qué escuelas en su mayor parte. Cuadras destartaladas y los maestros sin pagar. Escasamente asisten, con muy mala asistencia, 1,5 millones de alumnos. Y llega a aprender a leer y a escribir poco más de una cuarta parte de la población. Las tasas de analfabetismo, evidentemente, eran asombrosas. Al arrancar el siglo XX, la situación es obviamente muy parecida a la de los últimos años del XIX, aunque la aparición del Ministerio de Instrucción Pública en 1900, de la Junta de Ampliación para Ampliación de Estudios en 1907, la creación en Madrid de la Escuela Superior del Magisterio en 1909, la Dirección General de Enseñanza Primaria en el 1911 y la aparición en años sucesivos de la Residencia de Señoritas o del Instituto Escuela de Madrid aportarían los primeros pasos para una tarea profunda de transformación del proceso educativo, adaptándolo a una sociedad más moderna, más igualitaria, más justa, aunque todavía pervivieran elementos de corte clasista y de un cierto elitismo social en algunos de esos organismos. Dos de esos organismos, sin duda, serían los llamados a producir una más profunda transformación de la Escuela Nacional, que fueron la Escuela Superior del Magisterio y la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. En la Escuela Superior del Magisterio se formarían un buen número de los profesionales de la enseñanza que pasarían por Segovia en años sucesivos. Por su parte, la Junta para Ampliación de Estudios permitía a un buen número de maestros, inspectores y profesores segovianos viajar por los más avanzados centros educativos europeos, recogiendo las nuevas metodologías y las nuevas formas de trabajo que en ellos se desarrollaban. En Segovia, los primeros reflejos de ese movimiento del cambio aparecerían con la realización de colonias escolares en los años 1899, 1901 y 1902. Las conferencias pedagógicas desarrolladas por las alumnas de la Escuela Normal en 1905, que se retomarían con la creación de la Asociación Normalista en 1915 y 1916. El intento de realización de una misión cultural en 1916 en Turégano y Cantalejo y algunas otras experiencias aisladas. Lamentablemente, esas experiencias tuvieron un carácter muy localizado, tanto temporal como espacialmente. Por el contrario, el despertar de los años 20 produjo un desarrollo de iniciativas y experiencias que crearían una red provincial estructurada y con continuidad temporal, elementos indispensables para una transformación social efectiva. Varias de esas iniciativas nacerían y se desarrollarían en esta provincia para posteriormente extenderse por el resto del territorio nacional. Todas ellas estuvieron vinculadas al mundo de la educación en sentido amplio. La Universidad Popular, colonias escolares de nuevo, centros de colaboración pedagógica, sociedades de amigos de la escuela, congresos pedagógicos provinciales, creación de prensa pedagógica provincial pero con carácter parte de ella nacional,
misiones culturales y misiones pedagógicas. Antes de la proclamación de la República, aquí se celebraban misiones culturales que en la República pasaron a llamarse misiones pedagógicas, pero eran muy parecidas cuando se crea el Patronato de Misiones en el 32. La Escuela del Hogar, que también aparece en esos años, la Escuela Elemental del Trabajo, las pensiones para ampliación de estudios que otorgaba la Diputación Provincial y algunas otras experiencias de este tipo. Prácticamente en todas ellas, la presencia del magisterio segoviano y la figura del inspector de primera enseñanza, Antonio Ballesteros Susano, fueron una constante. Algunas experiencias similares, pero de carácter muy localizado y, en general, muy limitadas temporalmente, se dieron en otros lugares de España. Habría que esperar a la proclamación de la República para que muchas de esas iniciativas y estructuras nacidas en Segovia se extendieran por el resto del Estado. Lamentablemente, la muerte de la democracia republicana significó la muerte de esas transformaciones sociales y, en muchos casos, la muerte, el exilio y las sanciones del magisterio artífice de ellas. Ahora vamos a ver algunos de los datos de cómo fue el proceso que se dio en Segovia en esos años 20. Las primeras universidades populares aparecieron en España a caballo de los siglos XIX y XX. La primera en hacer acto de presencia fue la Universidad Popular de Oviedo en el 1898, creada como extensión universitaria y, por tanto, dependiente de la universidad de esa ciudad y con profesorado procedente de la Universidad de Oviedo. En años sucesivos aparecerían las de Valencia en 1903, Sevilla en 1905, Coruña en 1906 y la Universidad Popular Católica de Valencia también en 1906. Habría que esperar a 1919 para ver nacer una nueva institución de educación popular, la Universidad Popular Segoviana. En el entreacto, ninguna nueva universidad popular funciona en España. Esta Universidad Popular Segoviana sería la única que seguiría funcionando con plena intensidad al proclamarse la República. Todas las demás habían desaparecido y serviría de nexo con las que aparecerían en el periodo republicano. Su actividad abarcaría la actividad de la Universidad Popular desde cursillos de ampliación cultural, cursillos de vulgarización, cursillos, se denominaban así, cursillos de divulgación y de extensión cultural, cursillos en las escuelas de adultos, conferencias, creación de la biblioteca ambulante de la universidad, que incluía un lote de libros, curiosamente, con el sistema Braille para ciegos, que se adquirió en el año 1932. Esta universidad creó una sección delegada en Sepúlveda y creó un servicio de préstamos para los centros de colaboración pedagógica de los maestros, de los que luego hablaremos, para los maestros y para los particulares, es decir, para la gente de los pueblos donde esos centros de colaboración actuaban. Se donaron libros para iniciar bibliotecas populares. Sé que se realizaron exposiciones de arte desde la Universidad Popular, colaboraron con ayudas a otras entidades culturales y sociales, por ejemplo, con la Escuela del Hogar, con la Sociedad de Amigos de las Bellas Artes, con el Patronato de Misiones Pedagógicas, etc. La organización de veladas y sesiones infantiles para niños también se realizaron varias desde la universidad y publicó una revista que era la revista Universidad y Tierra. Para la renovación social y cultural, la lucha contra la lucha contra la desigualdad estaba. La renovación social y cultural y la lucha contra la desigualdad estaban condenadas. Y en 1937, la Universidad Popular Segoviana redactaba un nuevo reglamento que fue enviado al Gobierno Civil y aprobado con fecha 27 de octubre. Y en el articulado se recogía, en el segundo, que la misión y los fines de la institución son divulgar la cultura según las normas doctrinales de Acción Española, a cuya entidad quedó incorporada esta Universidad Popular Segoviana en virtud de acuerdos de la misma tomado en la sesión del 21 de junio de 1937. Y en el artículo 4, sobre los miembros de la universidad, se decía, en el apartado primero, los profesores actuales de la misma serán profesores de la universidad, los profesores actuales de la misma que pertenezcan a Falange Española tradicionalista y de las JONS, o aquellos que, perteneciendo a la Universidad Popular Segoviana antes de la aprobación de este reglamento, antes de 1937, ingresaron en Falange Española tradicionalista y de las JONS y expresan, a partir de este ingreso, su deseo de serlo. El nuevo orden político, por tanto, había acabado con la Universidad Popular de 1919.
Otro de los procesos de innovación y de renovación que se dan son las colonias escolares, que se realizaron 3 a caballo de muerte del siglo XIX, principio del XX, y que reaparecerían en el 1921 de la mano de Antonio Ballesteros y de un muy buen número de maestros segovianos que participaron en su realización. En esta etapa, que abarcaría esa década y los años republicanos, se realizaron 2 cambios fundamentales. Uno, la búsqueda de independencia económica, que evitaría la dependencia de la caridad y la filantropía, y la coeducación. Para conseguir esa independencia económica, lo único que se buscó y se consiguió fue depender exclusivamente de subvenciones, de aportaciones de organismos oficiales, Ministerio de Instrucción Pública, Ayuntamiento y Diputación. La necesidad y la importancia de la coeducación fue una constante en la obra de Ballesteros a lo largo de toda su vida, tanto en España como luego en México a partir de su exilio en 1939. Pero, lamentablemente, el sector más conservador de la sociedad segoviana sometió al matrimonio Antonio Ballesteros y Emilia Elías, que era profesora de la Escuela Normal, a una persecución que conllevaría su abandono de la ciudad en diciembre de 1931. El golpe de Estado fallido de julio del 36 y la guerra consecuente supuso el fin de la concepción higienista y coeducativa de las colonias escolares y, acabada la guerra, las juventudes de Falange se harían cargo de su organización. Otro elemento fundamental en el desarrollo de la renovación pedagógica fueron la creación de los centros de colaboración pedagógica. El primero apareció en 1921 y años después lo rememoraba así el maestro Norberto Hernández. Decía Norberto Hernández: el maestro que primero dio a conocer este plan se llama don Lorenzo del Amo, maestro de Riaza primero, de Barahona del Fresno después y de la Salceda por último. El señor del Amo es un entusiasma del societarismo, ha meditado su plan y lo da a conocer a su mejor amigo, el autor de este trabajo, el mismo Norberto Hernández. En la creación de los centros pero en la creación de los centros de colaboración pedagógica, esta vigorosa personalidad del señor Ballesteros, seguía diciendo Norberto Hernández, ha desempeñado un papel preponderante. En efecto, sería Ballesteros quien insertaría esos centros en un perfecto entramado para el desarrollo de la educación, de la renovación pedagógica y de la formación permanente del maestro en la provincia de Segovia, que en muchísimos aspectos sería un antecedente de lo que se iba a realizar a partir de 1931 por parte de los gobiernos republicanos, y que en buena parte fue diseñado y ejecutado desde la Inspección Central, por tanto, desde la dirección del propio Antonio Ballesteros, que fue nombrado, cuando se fue de Segovia a finales de diciembre del 31, fue nombrado inspector central, inspector superior en Madrid, y fue el encargado de redactar la ley de inspección y el reglamento de inspección, que contempla todos estos elementos que habían nacido en Segovia, los traspasa a la legislación y se llevan al resto del Estado. Desde ese centro inicial de la Salceda se extendieron los centros de colaboración por toda la provincia. A raíz de la entrada en vigor de la Ley de Inspección del 31 se extendería, como acabamos de mencionar, se extenderían por toda España, donde hemos podido comprobar la existencia de más de 700 centros de colaboración pedagógica en esos años de la República, lo que supone decenas de miles de maestros, si tenemos en cuenta que los centros de colaboración pedagógica eran agrupaciones de 14, 15, 16 maestros a lo sumo, de un área muy reducida, de pueblos en un área muy reducida, que pudieran desplazarse y reunirse para celebrar reuniones mensuales, reuniones quincenales, de lo que ellos acordaran, porque tenían plena autonomía, y desarrollar así su trabajo. Estos centros trabajaron la formación de los maestros, dando lecciones prácticas. Ellos daban lecciones a las que asistían el resto. Uno de ellos daba una lección y el resto de los maestros asistían a la lección con niños, y cuando acababa la lección los niños se iban y los maestros hacían crítica y comentarios sobre lo que habían hecho y cómo lo habían hecho cada uno de ellos. Elaboraron programas de estudio, estudiaron y aplicaron nuevas técnicas y metodologías. Aquí en Segovia se aplicó el sistema Binet y Simón, para los test de Binet y Simón de inteligencia en aquellos años. Fue un inspector que murió muy joven el que los introdujo en España, y Ballesteros fue el que se encargó luego de hacer la reedición de su libro posteriormente. Se trabajó con la enseñanza globalizada, se trabajó con concentración de materias, se utilizó el método de Crolí de forma extendida por toda la provincia, se realizaron experiencias de enseñanza por proyectos,
se realizaron experiencias de metodología Montessori en los pueblos de la provincia de Segovia, no solo en la capital, sino en los pueblos y fundamentalmente, además, en los pueblos. Se crearon bibliotecas profesionales para los maestros y no profesionales para los pueblos y para los niños de los que cada centro, que constituían cada centro. Desarrollaron misiones culturales, que ya hemos mencionado, en los años 20 y las misiones pedagógicas estuvieron a cargo de los centros parte de esas misiones porque fueron delegaciones oficiales del Patronato de Misiones a partir de la creación del patronato. Desde los centros se potenció la creación de sociedades de amigos de la escuela, antecedente de las asociaciones de padres y madres de ahora, entre otras cosas. Pero los grandes hacedores de ese proceso de renovación y de desarrollo de la escuela pública y, por ende, del proceso de transformación social sin precedentes de esos años, se truncaría todo tras el golpe de Estado con persecución, terror y muerte, que ese Estado persistiría durante años. Una de las realizaciones que hemos comentado de pasada es la Sociedad de Amigos de la Escuela. Estrictamente no son de origen segoviano estas sociedades, pero nuevamente de la mano de Ballesteros y de un enorme número de maestros, me estoy pasando de tiempo, abrevio, se organizan estas misiones, estas asociaciones de sociedades de amigos de la escuela para poner en contacto la escuela con los padres. Los padres se asocian y los padres entran en contacto con la escuela. Una de las funciones que desarrollan es la aportación de material para la escuela, dada la carencia en la época de materiales para los niños. También buscar subvenciones y dinero para realizar excursiones. En fin, la actividad fue inmensa. Participaron activamente en la creación de nuevas escuelas, presentándose y reclamando escuelas a los ayuntamientos y a las autoridades, y un ejemplo de ellos lo tenemos en Segovia con el Grupo Colmenares, que la actividad de la Sociedad de Amigos de la Escuela consiguió que se llevara a efecto. Consecuencia de esta actuación de los centros de los maestros de Segovia fueron los congresos pedagógicos provinciales que se celebraron en el 27, 28 y 29. Hubo un congreso que se iba a celebrar en el 32, estaba todo preparado, los maestros tenían redactadas ya las ponencias y las charlas que iban a dar, pero al final, por problemas administrativos, no se llegó a efectuar. Esos congresos pedagógicos aparecieron en toda la prensa nacional, profesional y la prensa generalista. Se les dedicaron páginas y páginas de la prensa más relevante del momento. Es asombroso el número de páginas que dedicó la prensa española a los congresos pedagógicos de Segovia, porque supusieron una ruptura con el concepto previo de congreso pedagógico que se habían celebrado a finales del XIX y algunos durante el siglo XX. Otro elemento que aparece en esta época es la Escuela del Hogar, que es un primer paso para la educación y la promoción de la mujer. En el 1915 se creó la primera escuela, no, en 1911 se creó la primera escuela del hogar en Madrid. Aquí en Segovia hubo un obispo por allá, por 1915, que pretendió crear una escuela del hogar sui generis, que no llegó a nada. Y en el 1928, 3 profesoras de la normal, María Victoria Jiménez Corsat, Emilia Elías, la mujer de Antonio Ballesteros, y Carmen García Moreno, la que era directora de la normal en ese momento, crearon la Escuela del Hogar con las ayudas que aportó la Diputación fundamentalmente y la Universidad Popular Segoviana. Bueno, el mundo de Segovia fue un mundo absolutamente sorprendente y asombroso. Las transformaciones de Segovia con las estructuras de Segovia se trasladaron al resto del país en la República. Buena parte de la legislación republicana de educación nació de la mano de Antonio Ballesteros, que había pasado desde el año 17 hasta diciembre del 31 había estado en Segovia. Pero al final, pues buena parte de esa estructura que se reprodujo acabaría pues, por desaparecer. Y el triunfo del franquismo supuso un retroceso en la cuestión educativa a los años previos incluso a la Ley Moyano de 1857. Una regresión que ha perdurado muchos más años de los deseados.
todavía puede que haya restos de esa regresión. Y eso es todo. Bueno, en ese escenario renovador del que también nos ha hablado Carlos, un escenario lleno de inquietud pedagógica, de docentes que experimentaban, compartían y soñaban con una escuela distinta, había también una certeza compartida. Educar era una forma de transformar la sociedad. Y por eso, precisamente, por esa inquietud transformadora, muchos de aquellos docentes se encontraron de pronto en el punto de mira desde el inicio de la Guerra Civil. Lo que había sido entusiasmo y compromiso se convirtió en cuestión de semanas en sospecha. Aquellos maestros, maestras, profesionales de la enseñanza que habían impulsado las colonias escolares, métodos activos o espacios de colaboración pedagógica pasaron a ser vigilados, depurados y castigados. Y en nuestra provincia esa ruptura dejó algo más que expedientes y sanciones, dejó miedo y dejó silencio. Un silencio que marcó generaciones enteras y que todavía hoy cuesta nombrar. La depuración del magisterio no fue un hecho improvisado ni caótico, fue un proceso planificado para desmantelar todo aquello que la escuela republicana había construido. En Segovia, como en el resto del país, se abrieron expedientes, se solicitaron informes a alcaldes, curas y guardias civiles y se evaluó no ya la calidad pedagógica de los docentes, sino su adhesión al régimen. Bastaba una denuncia vecinal, una acusación infundada o simplemente haber mostrado simpatía hacia ciertas iniciativas de renovación para ser apartados del aula. Y mientras los expedientes avanzaban, la vida de esos maestros quedaba suspendida. Familias estigmatizadas, traslados forzosos, inhabilitaciones, una herida profunda que no solo afectó a quienes lo sufrieron, sino también a sus familias y a los pueblos que perdieron algunos de sus mejores maestros. Esa maquinaria depuradora no fue simbólica, tuvo consecuencias muy reales y, en muchos casos, también devastadoras. Las sanciones aplicadas a los maestros segovianos respondían a una doble lógica. Castigar, por un lado, al individuo y, al mismo tiempo, enviar un mensaje al conjunto del magisterio. En los expedientes aparecen destierros, suspensiones de empleo y sueldo, inhabilitaciones de por vida, traslados forzosos a pueblos remotos, sanciones económicas que arruinaron a familias enteras, encarcelamientos e incluso asesinatos. Pero más allá de la sanción concreta, el proceso de depuración en sí mismo era ya una forma de castigo. Era lento, arbitrario y humillante. Se les exigía demostrar su conducta intachable, sus costumbres, sus hábitos e incluso las amistades o sus lazos familiares. A menudo los informes que decidían su futuro los firmaban quienes menos conocían su labor docente, autoridades locales que actuaban movidas por prejuicios políticos o por prejuicios personales. Y en ese clima muchos maestros vivieron meses e incluso años en una incertidumbre que marcó profundamente su vida profesional y emocional. Si revisamos los expedientes de los maestros segovianos, vemos que la represión no fue uniforme, adoptó distintas formas, cada una con su propia carga de sufrimiento. Y voy a mencionar algunas de las sanciones más frecuentes y también a dar algunos nombres de los docentes que las sufrieron. Una de las más frecuentes fue la suspensión de empleo y sueldo, como lo sufrieron Fuencisla Moreno o Norberto Hernández. Muchos maestros se encontraron de un día para otro sin ingresos y dependiendo, si podían, de familiares para poder sobrevivir. Para otros, la sanción llegó en forma de traslado forzoso, destinos lejanos, aislados y elegidos no por necesidades educativas, sino como castigo. Algunos docentes que sufrieron esta sanción fueron Purificación Cerezo, Sinforosa González o Lorenzo del Amo. También hubo inhabilitaciones para cualquier actividad relacionada con la enseñanza, lo que condenó a docentes a reinventarse en otros oficios, como le sucedió a Enriqueta Castellanos, que se tuvo que dedicar a labores de costura. No faltaron tampoco los encarcelamientos, estancias en prisión basadas en denuncias vagas o acusaciones sin pruebas, como sufrieron Germán Velasco o Rosa Díaz. En total hubo 43 maestros y maestras encarcelados en la provincia de Segovia. A esos hay que sumar otros, como el de Pablo de Andrés Cobos, que fue encarcelado mientras trabajaba en Madrid. Recordemos las prisiones de la época, donde los presos vivían en condiciones inhumanas e insalubres y donde eran también torturados.
Pero algunos no solo fueron encarcelados en prisiones, sino que también podían ser encarcelados en hospitales psiquiátricos, como sufrió Ángel Costa. Recordemos que el psiquiatra ultraderechista Antonio Vallejo Nájera decía que la revolución era obra de locos, que sembraban la sociedad de ideas psicóticas. Ofrecían un discurso ideológico disfrazado de ciencia psiquiátrica para justificar esa represión. También debemos recordar el exilio, aquellos profesionales de la enseñanza que se vieron obligar a salir de España para no sufrir represalias, como fue el caso de Antonio Ballesteros y Emilia Elías. Y, por último, tampoco podemos olvidar los asesinatos. 21 maestros fueron ejecutados en la provincia de Segovia. Algunos nombres son Pedro Natalías, Norberto Cerezo, Ángel Gracia, Julio Fuster o Luis García. Y tampoco debemos olvidar que muchos de ellos siguen todavía desaparecidos, enterrados en fosas comunes sin localizar. De hecho, es sorprendente que 1 de cada 3 municipios en España ha tenido o tiene una fosa común de la guerra civil o la dictadura. Esto quiere decir que en nuestro país cualquier persona vive a menos de 50 kilómetros de una de ellas. Dentro de este mapa represivo hubo un colectivo especialmente vulnerable, las mujeres. Las maestras sufrieron, además de la depuración política, una depuración moral. A ellas no solo se les exigía la adhesión al régimen, se las evaluaba también como esposas, como madres y como modelos de mujer tradicional. Se cuestionaba su participación en actividades políticas o culturales o su falta de ejemplaridad femenina. La República había impulsado su autonomía profesional y el franquismo quiso revertirlo. Y en muchos casos lo logró a través de sanciones que castigaban tanto su ideología como su mera libertad. En esta doble depuración, muchas maestras fueron apartadas no solo por lo que enseñaban, sino por lo que representaban. Mujeres con estudios, con presencia pública o con simplemente capacidad de decisión. El castigo buscaba restituir un orden social anterior y por eso la represión contra ellas fue más silenciosa, más íntima y también más profunda. Detrás de cada expediente femenino hay una historia de renuncias, de carreras truncadas y de vidas obligadas a replegarse en el ámbito privado. Pero esta represión también tuvo una serie de consecuencias. La represión tuvo un fuerte impacto económico. Al ser suspendidos de empleo y sueldo, tanto los docentes como sus familias tuvieron que conseguir otros medios para poder subsistir. Algunos montaban otros negocios, otros daban clases en academias o, en el caso de ellas, realizaban labores de costura. También era frecuente vender objetos personales, como por ejemplo libros, para obtener unos ingresos mínimos. Aún así, el hambre se convirtió en una presencia cotidiana, como un recordatorio constante de la precariedad en la que habían quedado de la noche a la mañana. A causa de estas consecuencias económicas, también aparecen las consecuencias académicas de los descendientes, ya que muchas familias no tenían medios para costearse unos estudios. La falta de ingresos impedía, por ejemplo, el simple desplazamiento a centros educativos lejos del hogar. Esta renuncia forzosa a la educación limitó sus oportunidades de futuro y perpetuó el círculo de pobreza generado por esta represión. Esta persecución también hizo que algunas personas, por ejemplo las familias de maestros asesinados, se trasladaran a otros lugares motivadas por el deseo de anonimato. Ser familiar de rojo era motivo para ser perseguidos. También conviene mencionar las consecuencias sociales. Los docentes represaliados y sus familias fueron apartados de la sociedad debido al estigma y a la discriminación. En este proceso de exclusión, la religión desempeñó un papel fundamental, especialmente en este contexto en el que la Iglesia tenía una profunda influencia social y moral. Es decir, la religión se convirtió en una herramienta que consolidó el aislamiento a estas familias. Y otra consecuencia de esta represión fue la psicológica. La sociedad, al ser testigo directo de la brutalidad de aquellos hechos, vivió sumida en un miedo absoluto. El temor a sufrir represalias creó un ambiente asfixiante en el que hablar podía convertirse en un riesgo real. Por eso la mayoría optó por callar. No fue un silencio elegido, fue un silencio impuesto. He tenido la oportunidad de conversar con familias de algunos de estos maestros y maestras que he ido mencionando antes, y todas coinciden en lo mismo. Vivieron durante años un terror constante. Eran plenamente conscientes de que los hechos traumáticos que habían golpeado sus hogares pertenecían a un territorio íntimo del que no se podía hablar.
Y en ese silencio forzado fue generando con el tiempo una memoria rota, fragmentada, donde las historias de los maestros represaliados se transmitían en susurros, en voz baja, como algo que debía mantenerse a los márgenes. En muchos casos, ese silencio fue tan profundo que la historia de aquellos maestros y maestras desapareció por completo, incluso dentro del propio entorno familiar. Durante décadas, hijos y nietos crecieron sin saber qué había ocurrido realmente, sin conocer las razones del destierro, de la expulsión o del miedo que impregnaba la casa. Los relatos quedaron interrumpidos, guardados en cajones que nadie se atrevía a abrir. Y así la vida de muchos de estos docentes quedó envuelta en la oscuridad total, como si nunca hubiera existido. De hecho, no ha sido hasta bien entrado el siglo XXI cuando algunas de estas familias han comenzado a descubrir la magnitud de lo sucedido. A través de archivos, investigaciones y proyectos de memoria han podido reconstruir fragmentos de historias que habían permanecido silenciadas durante generaciones. Solo ahora están comprendiendo el alcance del sufrimiento de sus padres y abuelos, y la dimensión de una represión que se prolongó mucho más allá de la sanción inicial y que durante demasiado tiempo quedó oculta incluso en el lugar donde debería haber estado a salvo el lugar. Cuando pensamos en la represión franquista contra los maestros y las maestras segovianos, no hablamos solo de cifras ni de expedientes. Hablamos de personas concretas, de voces que fueron apartadas, de sueños pedagógicos interrumpidos, y hablamos de hombres y mujeres que creían en la fuerza transformadora de la escuela, que se atrevieron a pensar que la educación podía ser un espacio de igualdad, de futuro y de ciudadanía, y que por eso fueron castigados. Y hoy, casi un siglo después, seguimos recibiendo el eco de aquel silencio, porque la escuela no es un lugar donde aprender y escribir, es un lugar donde una sociedad se imagina a sí misma, y cuando se reprime a sus maestros, cuando se acalla su compromiso o libertad, lo que se mutila no es solo una profesión, es la posibilidad misma de construir un futuro distinto. Por eso, recordar a los maestros y maestras depurados en Segovia no es un ejercicio de nostalgia, ni una mirada al pasado para mantenerlo quieto. Es en realidad un acto de justicia, una forma de devolverles la voz que les fue arrebatada. Una forma de reconocer que la valentía de muchos de ellos, su manera de entender la educación, su voluntad de abrir ventanas en tiempos oscuros, sigue siendo un legado que nos interpela hoy. Quizá lo más importante es comprender que ese legado no termina en sus biografías. Continúa en cada docente que defiende la enseñanza como un espacio libre, en cada escuela que apuesta por el pensamiento crítico, en cada comunidad que entiende que educar es un acto profundamente democrático. Frente al miedo que intentó imponerse entonces, hoy tenemos la responsabilidad de construir memoria, de nombrar a quienes fueron silenciados, de hacer de la educación un lugar donde nunca más se castigue la libertad. Porque en el fondo esta historia no habla solo del pasado, habla de quienes queremos ser hoy como sociedad. Y recordar a aquellos maestros y aquellas maestras segovianas y lo que vivieron no solo honra su dignidad, también nos recuerda la nuestra. Así que mientras haya quienes recuerden y reivindiquen la historia, su legado seguirá resistiendo al olvido. Y eso es todo. Gracias. Pues hemos llegado al periodo franquista. Frente a las iniciativas luminosas que hemos visto en la escuela del primer tercio del siglo XX, revitalizadas por el magisterio republicano, el franquismo abrió un abismo. La ruptura que impuso el nacionalcatolicismo franquista dejó consecuencias profundas, generaciones educadas en el miedo, en la obediencia ciega y en la represión emocional. Si la educación que hemos escuchado por boca de Carlos de Dueñas se caracterizaba por ser democrática, laica, promotora de la igualdad de sexos mediante la coeducación, igualitaria, integradora de las lenguas y culturas propias de las regiones, plural, contraria al adoctrinamiento y abierta a las innovaciones pedagógicas, el sistema educativo franquista quiso situarse en sus antípodas, pues puede definirse como autoritario, nacional católico, sexista, clasista, ultranacionalista español, dogmático, doctrinal y reaccionario, opuesto a las innovaciones pedagógicas. Iré revisando cada una de esas características. El autoritarismo era uno de los rasgos esenciales del régimen franquista y de su educación. Por eso se ha hablado de la escuela autoritaria, incluso de la escuela cuartel, en la que los principios que regían la educación entre maestros y alumnos eran los de la jerarquía, la obediencia y la disciplina. Esto se refleja en la legislación educativa.
Así, el segundo objetivo de la enseñanza primaria, según la ley de 1945, era formar la voluntad, la conciencia y el carácter del niño en orden al cumplimiento del deber y a su destino eterno. El nacionalcatolicismo determinaba por completo el sistema educativo franquista. En una orden de diciembre del 38 se decía que había que saturar de espíritu religioso y patriótico la labor educativa donde deben resplandecer los dos grandes amores, el amor a Dios y el amor a la patria. La Ley sobre Educación Primaria de 1945 decía: la educación primaria, inspirándose en el sentido católico, consustancial con la tradición escolar española, se ajustará a los principios del dogma y de la moral católica y a las disposiciones del derecho canónico. Por otro lado, la escuela pública pasó a ser subsidiaria de los colegios religiosos, especialmente en la enseñanza media, y se proclamó el derecho de la Iglesia a la vigilancia e inspección de toda la enseñanza en los centros públicos y privados en todo lo que tenga relación con la fe y las costumbres. La profesora Miriam Sonlleva, a quien escucharéis más tarde, realizó su tesis doctoral basándose en 6 historias de vida de niños y niñas que fueron a la escuela en los primeros años de la dictadura de Franco. Una de esas niñas era Gloria, mi madre, nacida en 1937, que fue a la escuela de Losana de Pirón. Esta es una transcripción de la conversación de Miriam con mi madre. Miriam pregunta: ¿qué detalles recuerda más del aula? Y Gloria contesta: pues me acuerdo que había una foto de Franco al lado y que cada vez que había que entrar al colegio le dábamos los buenos días a la profesora y nos poníamos a rezar. Rezábamos el Padre Nuestro todos los días y me acuerdo que teníamos que ir a besarle la mano al cura. Todos los niños íbamos todos. Y recuerdo que también iba a la escuela a darnos un poco de lo del catecismo. Lo que sí que te puedo decir es que el catecismo era un libro grande y finito. Las tapas eran de color marrón claro y nos le teníamos que aprender de memoria, aunque la verdad con los años yo me fui olvidando de esas cosas. Nos hacían creer lo que no existía. A la iglesia teníamos que ir todas las semanas, tanto los domingos como en las fiestas. Y antes de ir teníamos que ir a buscar al maestro o a la maestra. Los chicos llevaban una cruz y las chicas llevábamos otra. Y me acuerdo que íbamos cantando y acompañábamos al maestro o a la maestra a la escuela. Y luego me acuerdo que dentro de la iglesia nos sentábamos los chicos a un lado y las chicas a otro en la parte de arriba. Yo mismo, niño de la escuela de Carrascal del Río, tengo el recuerdo de la tarde en que cada semana el maestro, don Victoriano Durán Madaleno, nos hacía preguntas sobre historia sagrada y sobre el catecismo. Según fuesen nuestras respuestas, íbamos a parar a un lugar u otro del aula, al que se llamaba el cielo, el purgatorio o al infierno. Yo estaba acostumbrado a ir cada semana a ese cielo de los niños de respuesta correcta, hasta que un día, confiado en mi contestación a la pregunta del maestro, escuché por boca de este al infierno. El niño que yo era se quedó estupefacto, temblando. La ley sobre educación primaria a la que me he referido deja claro el carácter ultranacionalista de la educación franquista. El artículo 6 decía: es misión de la educación primaria, mediante una disciplina rigurosa, conseguir un espíritu nacional fuerte y unido e instalar en el alma de las futuras generaciones la alegría y el orgullo de la patria, de acuerdo con las normas del movimiento. Los manuales de formación del espíritu nacional presentaban a España como una nación una, grande y libre. Exaltaban la figura de Franco y describían la historia española como una marcha gloriosa destinada por la providencia. Se enseñaba que la unidad nacional era sagrada y que cualquier diversidad cultural o política era una amenaza. El catalán, el euskera y el gallego fueron expulsados de la escuela y del espacio público. Al ultranacionalismo contribuyó también la reutilización patriótica que se hacía siempre que se podía. Jesús Nieto, que fuera profesor y director de la Escuela de Magisterio, fue alumno del Colegio Calvo Sotelo, hoy el Peñascal. Y en un acto de celebración del 50º del centro recordó, según dice la prensa, la organización de la jornada escolar que se iniciaba formando filas en el patio para izar la bandera, con el cántico del cara al sol, opritar las filas y las funciones de fin de curso que también resaltaban el carácter patriótico. El sexismo de la escuela franquista es una característica muy trabajada. Los ejemplos de ellos son casi inagotables, pero citaré solo 3. 1. La estricta separación de sexos, con centros y aulas diferentes para niños y niñas. Yo iba a la escuela de niños de Carrascal del Río, ya lo he dicho. Al lado estaba la escuela de niñas, regentada por una maestra.
Pero cuando a los 10 años llegué al Instituto Nacional de Enseñanza Media Andrés Laguna y me encontré con Jesús Pastor, aquí presente, solo tuve la compañía de otros chicos. No fue hasta los 17 años, matriculado en la Escuela de Formación del Profesorado de GB, que cuando me senté junto a compañeras de clase, que hoy alguna está por aquí. 2. La asistencia de planes de estudio diferenciados para niñas con asignaturas como labores, economía doméstica, hogar, cuyo objetivo explícito era prepararlas para ser buenas esposas y madres. 3. El antifeminismo profundo también estaba en los libros de texto que describían a la mujer como ángel del hogar, encargada de servir al marido, cuidar a los hijos y mantener la casa. Las ilustraciones mostraban a la madre en la cocina y el padre trabajando en el exterior. El dogmatismo estaba presente en todas las disciplinas, pero tal vez donde era más evidente era en la enseñanza de la historia, que estaba supeditada a una doble doctrina, la del partido único, la falange tradicionalista y de las Hons, y la de la Iglesia Católica. El programa de 1940, que tenían que estudiar los aspirantes a acceder al magisterio, incluía el estudio completo de la eminente personalidad del caudillo. Los libros del texto tenían que ser fieles a los principios del movimiento y, por lo tanto, quedaban prohibidos todos aquellos aspectos relacionados con las corrientes científicas y pedagógicas europeas. El clasismo del sistema educativo franquista fue reconocido por las propias autoridades educativas en 1969, cuando publicaron el libro blanco en que se basaría la Ley General de Educación del 70. Se fortaleció la enseñanza privada como vía de prestigio y ascenso social, mayoritariamente religiosa y de pago, aunque las clases populares aprovechaban cualquier vía barata, que se lo digan a mi compañero Alfonso, aquí presente también hoy. Dice, por ejemplo, en 1957 ingresaban en el seminario de Segovia 104 niños. La escuela pública quedó infrafinanciada. El bachillerato funcionó como un filtro social. En el mío, que se empezaba a los 10 años, la selección era tremenda. Cuando yo empecé en el Instituto Andrés Laguna, había 6 clases de primero, todas ellas con más de 40 alumnos. Entre repetidores y abandonos quedamos muy pocos en el COU. Y la escuela era pobre, muy pobre. Gloria, mi madre, se lo explica a Miriam en el trabajo de campo de la tesis de esta. De lo que sí me acuerdo son de las pizarras que teníamos nosotros, unos pizarrines en los que escribíamos, que eran de color negro y los teníamos atados con un hilo bramante para que no se cayeran, y con ese pizarrín escribíamos y luego, además de eso, teníamos cuadernos. Ahora que lo pienso, todo el material que llevábamos a la escuela lo compraban las familias, era nuestro. Y para leer creo que teníamos algo antes de la enciclopedia. Me acuerdo ahora que lo dices que teníamos una especie de cuadernillos con las tapas marrones. Yo creo que eran cartillas y eran del tamaño del catecismo. Y luego ya empezamos con las enciclopedias. Yo creo que en casa mi madre antes del colegio ya nos había enseñado algo a leer y escribir, pero luego allí en el colegio pues con las cartillas. El sistema educativo franquista estuvo diseñado explícitamente para adoctrinar, es decir, para transmitir e imponer una única visión moral, política y nacional. En la enseñanza media, la función de adoctrinamiento la desempeñaba la historia con su visión imperial. Pero a partir de los años 50, esa función la ejerció la formación del espíritu nacional, una asignatura que no era impartida por el profesorado ordinario, sino por miembros del partido único de la Falange. El adoctrinamiento invadía todo. Así, Miriam le pregunta a Gloria con qué mano aprendió a escribir, y esta es su contestación. Con la derecha, todos nos enseñaron con la derecha, pero es que antes a todo el mundo se le enseñaba con la derecha. Mi hijo, por ejemplo, es zurdo y su padre le enseñó a escribir con la derecha. Los métodos educativos franquistas son reaccionarios y se oponen a cualquier innovación pedagógica. Se hacía hincapié en rechazar las pedanterías y barbarismos de la institución libre de enseñanza. Autores como Rousseau, Montessori, de Crowley y Freinet quedaron fuera de los programas de formación de maestros porque se los identificaba con ideas laicas o democráticas. El resultado, pues que se anuló durante décadas la presencia de la pedagogía científica internacional. La enseñanza se centraba en repetir contenidos sin razonamiento propio. Vuelve la escuela del siglo XIX con castigos físicos incluidos. Felisa, que fue alumna de una escuela rural segoviana en la década de los 40, le dice a Miriam en una entrevista: los niños tenían un maestro que no les aguantaba nada. Ellos encima no hacían más que hacerle perrerías y él no dudaba en castigarles y pegarles.
Algunas veces les castigaba con los brazos en cruz, otras les daba reglazos en las manos, e incluso una vez a un niño que era muy travieso y le puso chinchetas en la silla, el maestro le clavó un timbre en la cabeza. Es cierto que la historiografía distingue dos etapas en el franquismo. En las 2 primeras décadas todo está subordinado a los valores patrióticos y del oscurantismo católico. Pero en 1959 llegan los tecnócratas del Opus Dei que quieren vincular al sistema educativo con el sistema productivo. En 1970, con el ministro Villar Palasí, se dicta la Ley General de Educación que trae algunos aires modernizadores. Es la ley del AGB y del BUP. Sin embargo, en 1973 viene la llamada Contrarreforma Educativa, que coincidió, sin embargo, con el movimiento de los penenes y los primeros pasos de los movimientos de renovación pedagógica. En Segovia, como en tantos sitios, como cantó José Antonio Labordeta, fuimos educados conteniendo la risa, el grito y el amor. No me detendré en el casi monocultivo de colegios privados, algunos desaparecidos en el final del franquismo, como las Marinas, el Colegio Hispano-Belga, los Salesianos o el Colegio de Niñas Huérfanas en Cuéllar. Al final del franquismo hay una fiebre constructora, anticipada por el Colegio Corazón de María en 1917, que luego se llamará Claret, o los maristas, que se van desde la calle San Agustín a su actual ubicación en 1971. En Coca se abre un centro de enseñanza media de modalidad industrial en 1953 y en Cuéllar un instituto en 1971, año en que se estrena el actual edificio del instituto en Santa María, con mayoría de alumnos internos en la Saleta. El Espinar abre una extensión del Mariano Quintanilla en 1970. Se inauguran colegios públicos, entonces nacionales, a la medida que la ciudad crece y se extienden barrios. Así, el Villalpando surge en los 50, el actual Peñascal, Calvo Sotelo entonces en 1961, el Colegio San José, que había comenzado como sección educativa en la calle Rebollo Dicenta en los 50, estrena edificio y denominación de colegio en 1962. En 1968 le toca el turno al Martín Chico y un año después la Aneja y la Escuela de Magisterio a la que está escrita abren las instalaciones de la calle Taray y la Plaza de Colmenares. En 1972 se crea el Colegio Santa Clara en Cuéllar. Destacable es la inauguración del nuevo edificio del instituto en 1963, que pasa a llamarse Andrés Laguna, quedando el actual Mariano Quintanilla como sección delegada femenina, aunque pocos años después se convertirán en 2 institutos. Conviven con la Escuela de Maestría Industrial y con el Centro de Formación Profesional Ángel del Alcázar, hoy La Albuera, creado en 1959. La muerte de Franco ocurrió siendo yo alumno de 5º curso de bachillerato en el Instituto Andrés Laguna. Lo que sucedió un mes antes en la clase de al lado de la mía es una muestra del clima educativo y político que respirábamos entonces. Concluyo con esta historia que contó mucho mejor de lo que lo haría yo la escritora Rosa Montero en el diario El País hace 10 años. Dice así, los nombres son reales, Ángel Gil Mantecas comienza a sus 16 años 5º de bachillerato en el Andrés Laguna. Poco imagina lo que le espera. El desastre empezó a mediados de octubre en la clase de formación del espíritu nacional. Ángel no es un estudiante modelo, pero en esta materia siempre ha sacado buenas notas. Al eterno profesor de la asignatura, Adolfo Cristóbal Gesti, más conocido por Fito, le gustan los cuadernos ordenados y limpitos, y Ángel sabe dibujar bien. Este año, sin embargo, el profesor Cristóbal estaba particularmente exaltado. En esta ocasión llegó a la clase y empezó a despotricar contra los 5 hombres ejecutados en septiembre y a decir que estaba muy bien que les hubieran fusilado. Y a Ángel aquello no le gustó nada. Primero porque lo de las ejecuciones le había afectado bastante, pero además porque el profesor Cristóbal es un hombre tan desmesurado que a Ángel siempre le dan tentaciones de llevarle la contraria, de hacerle rabiar. Así es que, sin pensárselo 2 veces, Ángel se puso de pie en medio de la clase y dijo que a él los fusilamientos le parecían unos asesinatos. Bueno, ¿cómo se puso el Cristóbal? Echaba culebras por la boca. El que es un asesino es Santiago Carrillo, él y todos los comunistas. Bramaba el hombre sin venir a cuento porque siempre saca a relucir a los comunistas. Ángel no tiene más que una remota idea de lo que son los comunistas y ese tal Carrillo, pero ya puestos a discutir, contestó que Carrillo era mejor político que los que ahora están en el gobierno. Total, que el Cristóbal le expulsó de clase. Este año me ha cargado, pensó Ángel. Bueno, a fin de cuentas es una María.
Al día siguiente, fiesta de San Frutos, 2 sociales detuvieron a Ángel en la calle. Ya en comisaría le dijeron que alguien le había denunciado por su comportamiento en clase, pero que no había sido el profesor. Y empezaron a interrogarle, que quiénes eran sus amigos, que quiénes compartían su ideología, que si era marxista. A Ángel lo del marxismo le sonó chino. Nadie de su casa tiene que ver con la política. De todas formas, le metieron en el calabozo y le dejaron ahí toda la noche, sin darle de comer, sin avisar a su familia. Cuando vieron que Ángel no había venido a dormir, sus padres empezaron a buscarle por todas partes. Al fin le localizaron en la comisaría y se enteraron de la historia. Mariano, el hermano mayor de Ángel, fue a casa del profesor Cristóbal. ¿Cómo? ¿Que le han detenido?, dijo este muy amable. Y ahí mismo, delante de Mariano, telefoneó a la comisaría. Que dejéis libre al chico, que yo solo quería que le dierais un susto. Y sí, le dejaron libre después de darle un buen tirón de pelos. En fin, afortunadamente la cosa se había arreglado. Pero no. 2 días después, a la salida de clase, aún con los libros en la mano, es detenido de nuevo por la pareja de sociales. Le llevan a la comisaría, le ponen las esposas y le trasladan en un furgón policial con los grises al juzgado. Allí le hacen firmar un papel y vuelven a subirle al furgón. Le llevan y le traen como quien acarrea una maleta. Nadie le explica nada y él no se atreve a preguntar. Por eso, es solo cuando el coche se detiene ante la prisión cuando Ángel comprende con espantada sorpresa que le van a meter en la cárcel. Se echa a llorar. Como es tan joven y como la cárcel de Segovia está llena de gente de ETA y del FRAP, deciden ponerle con los presos comunes para que los políticos no le contaminen ideológicamente. Y allí le dejan. Le han aplicado la ley antiterrorista. Mariano, el hermano mayor, empieza a peregrinar por todos los despachos oficiales. Dicen que van a pasar a Ángel a Carabanchel. No, a un correccional. No, a Carabanchel. Juana, la madre, llora y llora. Cree que a su hijo le van a fusilar como a los de septiembre. Pero no digas barbaridades, mamá, ¿no ves que él no ha hecho nada? Pero ella solo sabe que se siente inerme, que impera la arbitrariedad, que todo cabe. A finales de octubre, una semana después de entrar en prisión, Ángel es puesto en libertad, de repente sin avisar a nadie, sin dar explicaciones. Ángel se hace corriendo el kilómetro que separa la cárcel de su casa. Le han puesto una multa de 100.000 pesetas, una cantidad exorbitante. Recurren y consiguen que sea rebajada a 10.000 pesetas. Un mes después, Ángel siente aún el temor, la incertidumbre. ¿Quién le asegura que no le van a volver a detener? Y esto es todo. Vale, pues una vez visto el franquismo, llega la transición, un poco la renovación pedagógica en la transición, y el tema de la renovación pedagógica en lo que es el territorio español va a llegar antes de que comience la transición con la muerte de Franco. En Segovia va a llegar un poco después. Hay que ver como la época del tardofranquismo es una época en la que va a haber mucha movilización, bueno, voy a pasar ya la perspectiva, mucha movilización tanto pues universitaria, estudiantil, obrera, y esa movilización estudiantil, esas universidades van a ser un foco de politización y de compromiso ético y social de las personas que van a llevar la renovación pedagógica aquí en la provincia de Segovia. Otro foco de politización también va a ser, en el caso de algunas maestras que he entrevistado, el tema de los curas obreros y de las asociaciones católicas obreras. Una maestra va a pertenecer a la JEC, a la Juventud Estudiante Católica, y otra maestra va a pertenecer a la JOC, a la Juventud Obrera Católica, y ahí es donde pues, van a tener esa politización y ese compromiso ético y social. Y también es muy reseñable cómo antes de la muerte de Franco solían acudir, una maestra sobre todo me lo cuenta, a una librería aquí en Segovia, que era la librería Machado, que estaba en la calle Daoiz. Una de las charlas que van a escuchar es la de Andrés Sorel, que es segoviano, y pongo la foto de este miembro destacado del PCE, Francisco García Salve. Es un cura obrero, un cura comunista, él mismo lo dice. Pongo esta foto para que veáis un poco el riesgo que tenía el acudir a estas charlas.
Francisco García Salve va a realizar una charla en Segovia, en esta librería, en el año 76, y al día siguiente esta librería va a ser atacada por grupos de ultraderecha. Entonces, para que veáis cómo, aunque estuviésemos en transición y se hubiese muerto Franco, seguía habiendo esa violencia y esa represión para la gente progresista. Vale, pues estos maestros y maestras renovadores, una vez hemos visto cómo se politizan y cómo tienen ese compromiso ético y social, pues van a intentar hacer diferentes iniciativas. En primer lugar, van a hablar de crear un colegio profesional. El grupo promotor, como podéis ver en pantalla, pues están ahí Pedro Álvarez, Javier Cid, Aurelio Quintanilla, José María Pérez Flor, María del Carmen Heredero, Julián Cordero, Evencio González. Y bueno, los que están subrayados son pues, los que pertenecen a mi trabajo de tesis, ¿no? Pero en un momento dado van a decir, ¿para qué queremos un colegio profesional? Lo que tenemos que hacer es un sindicato. Entonces, como en estos momentos los sindicatos eran el año 76 no están legalizados hasta el año 77, por lo que van a crear es una asociación de maestros y maestras. Esta asociación de maestros y maestras... espérate, ¿sí he pasado? Vale. Esta asociación de maestros y maestras va a estar dentro a nivel nacional de lo que se va a llamar la Coordinadora de Maestros y Maestras, y van a forzar por diferentes huelgas, diferentes manifestaciones, diferentes presiones, a que el Ministerio de Educación y Ciencia, que era, como podéis ver, Carlos Robles Piquer, pues realice unas elecciones a representante provincial del magisterio. ¿Por qué era representante provincial del magisterio? Porque era el año 76 y no estaban legalizados los sindicatos, entonces no podían ser elecciones sindicales. Se van a presentar, por un lado, el candidato de la coordinadora, que es Ángel Gómez, que es de Cuéllar, y por el lado del SEM, del Sindicato Español del Magisterio, que era el sindicato pues, del régimen, en esos momentos para los maestros, estaban obligados a sindicarse en ese sindicato, pues va a estar Mariano Garrido, de candidato, que era de Cantalejo. Vale, el ganador de estas elecciones va a ser Ángel Gómez González, que es el representante de la Coordinadora de Maestros. La Coordinadora de Maestros va a ganar en la mayoría de las provincias de España, del territorio español. Y, bueno, una vez se legalizan los sindicatos y en el año 77, pues estos maestros, esta Asamblea de Maestros y Maestras, pues va a intentar constituir un sindicato, y le va a constituir, que es el STEI, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza. Y como podéis ver en la primera noticia de prensa, pone ahí subrayado antecedente de la Asamblea Provincial de Profesorado de GB. Y ahí abajo pone que se ha creado un local en la calle Taray, que va a ser la sede del sindicato. Lo de la calle Taray no lo comentan mucho los propios maestros y maestras. Y esta constitución del sindicato de enseñanza se va a hacer por enero del año 78 y va a ser legalizado en el día 2 de agosto del año 1978. Vale, aquí tenemos una foto de la Escola del Estiu del año 76, de Rosa Sensat, que se hace en la Universidad de Barcelona. Esta Escola del Estiu va a ser muy importante. Es la primera Escola del Estiu que se hace después de la muerte de Franco, del dictador. Y va a ser una Escola del Estiu multitudinaria. Van a acudir, según la prensa, unas 5.000, 6.000 personas. Y va a ser una escuela de verano pues muy política, muy antifascista. Van a acudir diferentes maestros y maestras renovadores de aquí de Segovia. Muchos de estos van a pertenecer al movimiento comunista, al MC. Es importante reseñar que este partido político pues, tenía un colectivo de enseñanza, y es este colectivo de enseñanza el que les abre a que vayan a la Escola del Estiu. Y nos llama la atención cómo este partido político diera una vital importancia a la educación por encima de otros temas, ¿no? Vale, pues una vez vuelven todos estos maestros y maestras alucinados de lo que vieron en la Escola del Estiu de Barcelona, pues van a ponerse a hablar para crear el Concejo Educativo de Castilla y León.
Sobre todo van a hablar en el Colegio Familiar Rural de Tudela de Duero. Y como podéis ver abajo a la derecha, que habla sobre concejo educativo, pone el grupo concejo educativo que nació como embrión entre el año 76 y 77. Es decir, entre el año 76 que van a la escuela de estudio de Rosa Sensat y el año 77, que es cuando empiezan a dialogar y a hablar para crear diferentes iniciativas. Vale, este es unas notas manuscritas de Ángel Infesta sobre una de las reuniones que tienen en Tudela de Duero. Tengo que dar gracias a Santiago Esteban porque me dejó su tesis doctoral, aparecen allí. Y estas actas pues, son del día 8 de octubre del año 77 y están hablando sobre el encuentro de enseñantes que van a crear los días 10, 11 y 12 del año 78, que se va a hacer en Valladolid estas jornadas pedagógicas. Bueno, este encuentro de enseñantes, perdón. Vale, ¿qué principales iniciativas tenía el Concejo? La más importante y donde va a haber mayor cantidad de gente son las escuelas de verano. Las escuelas de verano se solían realizar cada vez en una provincia. La que tenemos en pantalla, que es la tercera escuela de verano, se va a realizar en Valladolid. Y las dos primeras se van a realizar en Salamanca, que va a ser un grupo muy, muy potente de renovación en Castilla y León, sobre todo, pues, según me han comentado, porque había allí la Facultad de Pedagogía que no había en otras provincias. En Segovia no se va a poder hacer ninguna escuela de verano porque no había los medios personales para poder realizarla. Es decir, cuando le tocaba a Segovia realizar la escuela de verano, pues los principales pues personajes de la renovación pedagógica, pues por ejemplo, Aurelio Quintanilla va a estar más metido en el tema sindical, Rodrigo González va a empezar a ser director en la Andrés Laguna, o por ejemplo, Miguel Ángel Aragón pues, se va a ir de Segovia a Valladolid. Entonces, pues no hay medios personales para poder realizar la escuela de verano. Lo que sí que se van a realizar son encuentros de trabajadores de la enseñanza, encuentros de enseñantes y jornadas pedagógicas. Este tercer encuentro de trabajadores de la enseñanza se hace en Segovia y va a tratar sobre la educación en el medio. Y aquí tenemos también el programa de las segundas jornadas pedagógicas de Segovia, que son del año 84, y poco después la sección, el Concejo Provincial de Segovia va a desaparecer, porque no va a haber toda la gente más importante de este movimiento en Segovia, pues va a dedicarse a otras tareas. Vale, aquí tenemos en primer lugar una foto del periódico. Espérate, estamos aquí los dos. Hay una foto del periódico, en primer lugar, del tercer encuentro de trabajadores de la enseñanza que se hace en Segovia. Ahí tenemos un par de fotos. Se hace en el 19 de marzo del 79. Y, en segundo lugar, tenemos una noticia sobre las segundas jornadas de renovación pedagógica que se hacen en el Andrés Laguna. Y el subrayado viene, como pone tanto Aurelio Quintanilla como Rodrigo González Martín, dos de los organizadores, para que veáis que esos dos maestros, maestro y profesor de instituto, pues eran pues piezas claves de la renovación pedagógica en la transición. Vale, aquí he puesto el libro del método de Crowley de Antonio Ballesteros, que ya han hablado mis compañeros sobre él, para destacar que también había un grupo de renovación aquí en Segovia, que yo le llamo el grupo de Lute, ella, que era una maestra que se llamaba Luteria Campillo, era una maestra de infantil del Domingo de Soto, y es un grupo de renovación al que acudían varias maestras, acudían sobre todo maestras de infantil, iban una vez a la semana, iban durante 3 horas, allí al Domingo de Soto, y hacían múltiples actividades, desde hacer materiales en la imprenta, a compartir materiales entre unas y otras, a debatir sobre pedagogía, a leer libros pedagógicos, textos pedagógicos, a hacer viajes a Madrid a escuelas Waldorf, a ir a librerías a comprar libros de pedagogía, es decir, multitud de iniciativas. Y aquí es donde podemos ver cómo había una cuestión de género en la renovación pedagógica de la transición. Vemos cómo había una renovación femenina que estaba más dedicada al tema de la renovación, de debatir, de crear materiales, compartir y llevar al aula.
y una más masculina, que era pues formar parte de grupos de renovación, de los órganos directivos, crear iniciativas, formar parte de los sindicatos y llevar a cabo esa otra labor, ¿no? más visible hacia la sociedad. Vale. Estos maestros y maestras van a estar politizados y lo hemos visto tanto sindicalmente, que se me ha olvidado decir también que Rodrigo González Martín va a crear, cuando se crea el STE, pues un poco después, la sección de comisiones obreras de Segovia. Y entonces, pues tanto van a estar tanto sindicados como políticamente en partidos políticos. Rodrigo González va a estar en el Partido Comunista de España. Y aquí tenemos una foto de Aurelio Quintanilla, que es el que está a la derecha del todo, y al lado suyo está Mari Carmen Heredero, que están en el recuento de votos de las elecciones generales del 79 con el movimiento comunista aquí en Segovia. Por tanto, al ser maestros progresistas, renovadores y estar pues sindicalmente y políticamente pues que tenían ese compromiso ético y político, pues van a sufrir la represión. Hemos barajado o hemos tratado varias represiones en el trabajo, pero me destaca sobre todo cuando el tema del 23F. Aquí tenemos dos fotos del 23F en Segovia. La primera de ellas son ciudadanos de Segovia informándose sobre el 23F en el bar de la Concepción de Segovia, y el segundo pues son una foto de efectivos de la policía realizando servicios de vigilancia en Segovia. Estos maestros renovadores no van a estar en el bar de la Concepción de Segovia, van a estar pues con un miedo y un terror enorme, intentando esconderse o buscando un escondite, o viendo cómo escapar del país por si el golpe de Estado llega a su fin. Entonces, lo que quiero reseñar es que aunque llegara la transición, los maestros renovadores progresistas pues seguían teniendo una represión y una violencia, ¿no? Y con todo esto, pues ya he terminado. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Vale. Bien, pues buenas tardes. El título de mi intervención, El olvidado legado pedagógico de las mujeres en la escuela segoviana, republicana, franquista y de la transición, podría parecer, por lo que hemos visto en principio, una paradoja, ¿no? Porque ¿cómo puede olvidarse lo que en realidad nunca llegó a ser plenamente reconocido? Para ser olvidadas, las mujeres tendrían que haber sido antes visibles, y la historia, también la historia de la educación, nunca les ha concedido ese protagonismo. Todavía hoy, incluso en algunos círculos académicos, persiste la idea de que las mujeres pues, no desempeñaron un papel protagonista en la construcción de la educación contemporánea. Se las recuerda cuando se las recuerda como colaboradoras, como ejecutoras de las ideas de otros, pero rara vez como creadoras de pensamiento o como impulsoras de proyectos. Sin embargo, basta asomarse a los archivos, como hemos visto, a las memorias escolares o a los testimonios orales para descubrir otra verdad, que sin las mujeres, buena parte de la educación española no habría sido posible. Por eso, como mujer, como profesora universitaria, esta historia me interpela. Porque cuando investigamos el siglo XX descubrimos que ellas estuvieron ahí, en la Segovia republicana, en la Segovia del miedo, en la Segovia de la transición. Estuvieron, pero no fueron reconocidas. Y no lo fueron, en parte, porque educadas en la modestia y en la entrega, nunca buscaron ese protagonismo que sí se les concedió a los hombres. Pero invisibles no significa intrascendentes. Ellas fueron uno de los grandes pilares sobre los que se levantó la democracia. Lo fueron porque enseñaron a leer y a escribir cuando la alfabetización era un privilegio, porque enseñaron a pensar a quienes se lo habían prohibido y porque convirtieron las aulas en espacios de humanidad y de convivencia. Por eso hoy, cuando celebramos medio siglo de democracia, debemos recordar que mucho antes de las urnas hubo educadoras que sembraron las palabras y los valores que la hicieron posible. Recuperar algunos de sus nombres y los proyectos que lideraron es un acto de reparación, de justicia intelectual y democrática. Explicaba a mi compañero Carlos de Dueñas que en el primer tercio del siglo XX Segovia se convirtió en un laboratorio de renovación pedagógica. En este escenario, las educadoras jugaron un papel clave. En nuestra provincia convivieron un grupo de mujeres con una gran implicación en la vida social y cultural.
Su nombre, como decía antes mi compañero, aparece con cierta regularidad en la prensa, un hecho que nos invita a pensar que eran personas conocidas en la propia sociedad segoviana. Algunas lo fueron por su participación en la política, como es el caso de la normalista Carmen García Moreno, que fue concejala del Ayuntamiento de Segovia entre 1924 y 1930, formando parte del reducido grupo de mujeres que por primera vez en España asumieron responsabilidades en los ayuntamientos. Otro ejemplo es el de Concepción Alfaya, que se integró en las filas del Partido de Acción Republicana de Segovia, del que formó parte de la Comisión Ejecutiva Provisional, junto a personalidades tan conocidas como Antonio Machado. En 1934, tras fundarse Izquierda Republicana, fue nombrada presidenta del Consejo Municipal. Hablamos de un grupo de mujeres cultas, con una gran preparación, algunas de ellas conocían varios idiomas y habían estado en contacto con el propio institucionismo. Es el caso de la normalista Victoria Jiménez, que llegó a ser miembro de la Sociedad Española de Historia Natural y de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, o de Concepción Alfaya, agregada en 1912 al Centro de Estudios Históricos de Madrid, donde colaboró bajo la dirección de Rafael Altamira en la formación de un libro de lecturas de historia de España y se implicó también en el debate de los programas para la enseñanza de la historia en las escuelas normales. Fueron mujeres, además, que viajaron en calidad de pensionadas por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas tanto a Europa como a América, para conocer las innovaciones que se estaban desarrollando en este contexto, y también a centros de la renovación en España, gracias a las pensiones de la Diputación de Segovia. Estas pensiones permitieron a algunas de ellas formarse como especialistas de un área concreta. Un ejemplo de ello es el de Victoria Jiménez. Entre 1924 y 1927 viajó a Francia, Bélgica, Suiza y Londres para formarse sobre enseñanzas domésticas. En noviembre de ese mismo año puso en marcha el Comité Español para el IV Congreso Internacional de Economía Doméstica, celebrado en Roma, al que asistió en calidad de delegada del Gobierno. Poco después participó en la Fundación Española para la Difusión de las Enseñanzas del Hogar, de la que fue secretaria general y también directora de su revista, titulada Nuestros Hogares, que fue confeccionada también en Segovia. Que una mujer asumiera la dirección de una revista, es decir, un lugar de autoridad moral, social e intelectual, suponía un desafío directo a las estructuras patriarcales del momento. Pero además, la publicación en la que participaron también otras educadoras como Ana Martínez de la Huerga, María de la Paz Alfaya o Lucía Lucha, fue clave para denunciar la falta de preparación de la mujer rural o las arbitrariedades cometidas contra algunas mujeres que, preparadas y plenamente capacitadas para ejercer cargos, seguían siendo relegadas gracias a un conjunto de normas administrativas que impedían reconocer su mérito y su derecho profesional. En 1928, como ha dicho antes mi compañero, gracias a la contribución de tres profesoras, Victoria Jiménez Crozat, Emilia Elías y Carmen García, se creó la Escuela del Hogar en Segovia. La finalidad de este centro era procurar a las mujeres una formación que les permitiera cumplir mejor con sus obligaciones familiares y al mismo tiempo contribuir con la economía doméstica, facilitándoles también un modo de ganarse la vida. En esta misma línea, otras normalistas como Fernanda Campos y las hermanas Alfaya fueron reconocidas por su trabajo para la recuperación de los bordados populares y su utilización como eje de la enseñanza de las maestras. Con este fin, pretendían que las niñas pudieran iniciar después pequeñas industrias populares, extendiendo así la influencia social de la escuela. Una obra de referencia para conocer el trabajo de las hermanas Alfaya es el libro publicado en 1930, titulado Los bordados populares en Segovia. El Real Consejo de Instrucción Pública en ese mismo año reconoció su labor y también la de otras 24 maestras por la puesta en valor de las labores rurales femeninas y la renovación artística en la escuela. Por otra parte, es destacable cómo algunas de estas educadoras dedicaron sus esfuerzos a mejorar las condiciones de la infancia y su educación. En este sentido, su labor en la creación de cantinas y roperos escolares merece elogio. Elena Gozalo, Enriqueta Castellanos, las hermanas Alfaya o Carmen García Moreno participaron activamente en la organización de más de una decena de este tipo de servicios en la provincia. Algunas de ellas también se implicaron en la puesta en práctica de colonias escolares, como contaba antes mi compañero, y otras fueron miembros activos en instituciones de beneficencia, como la Junta de Huérfanos del Magisterio, en la que participaron maestras como María Castellanos, María del Pilar Arenal o Mercedes Casero.
En su labor se aprecia la sensibilidad que las profesionales tenían hacia los colectivos más vulnerables. Esta consideración podemos verla en el quehacer profesional de la inspectora María de la Paz Alfaya. Tenía especial interés porque a mediados de la década de 1920 los niños sordomudos de la provincia de Segovia pudieran ser escolarizados. Este interés es destacable si pensamos que a finales de esta década solo 500 niños sordomudos en España podían asistir a la escuela, es decir, menos del 10% de los que padecían esta situación. Además, la inspectora solicitó en varias ocasiones a la Junta Provincial de Primera Enseñanza la ampliación de los grupos escolares 1 y 2 de la capital para que más de 300 niñas de clase pobre segoviana, como ella misma señala en varios escritos, como el que pueden ver en la diapositiva, tuvieran un puesto escolar. Una propuesta que finalmente consiguió. Este amor a la educación fue lo que llevó a algunas de ellas a dirigir escuelas graduadas en la ciudad de Segovia, como es el caso de Araceli Alarcón, madre de María Zambrano, quien se encargó durante varios años de la dirección de la Escuela Santa Eulalia. También fue nombrada vicepresidenta de los maestros del partido de Segovia en la década de 1910. Desde esa posición de liderazgo, otras se dedicaron a formar a sus compañeras en el conocimiento y la puesta en práctica de las pedagogías modernas. Lo hicieron gracias a la formación recibida en sus viajes a los centros de la renovación europea, como el caso de Emilia Elías, a través de la impartición de conferencias sobre métodos activos tan conocidos como el de Crowley, o traduciendo también obras escritas en otros idiomas, como Regina Lago, con el libro La nueva enseñanza de la higiene, de Brown. La promoción del pensamiento crítico, el respeto a la libertad, a la diversidad y el reconocimiento de la educación como derecho universal fueron acciones que permitieron promover un modelo de escuela muy similar al que defendemos en nuestros días. Con su labor se inició un camino al progreso que supuso un importante impulso para la autonomía. Pero esa esperanza, como contaba antes mi compañera Sara, duró poco. La guerra y la dictadura rompieron brutalmente ese tejido de renovación femenina. Los sublevados tuvieron especial interés en eliminar cualquier idea de progreso, especialmente en el caso de las mujeres, donde el saber se sustituyó por la obediencia. Sin embargo, y esto es fundamental recordarlo, no todo fue silencio. Tras el propio proceso de depuración, más del 85% de las profesionales represaliadas volvieron a sus puestos de trabajo. En algunos casos, en destinos diferentes a los que se desempeñaban antes de la guerra, con las consiguientes repercusiones en su vida personal y profesional. Pero eran mujeres valientes, comprometidas, que resistieron de algún modo a la marginación. A pesar de la vigilancia constante, de las restricciones morales, de la presión para ajustarse a ese modelo femenino impuesto por el régimen, muchas de ellas continuaron ejerciendo, manteniendo vivo el legado de la modernización iniciado años atrás. Su presencia en las aulas fue un acto cotidiano de insumisión. En los márgenes del currículum oficial desarrollaron estrategias de resistencia pedagógica. Esta resistencia no figura en los archivos, pero sí en la memoria de muchas niñas y muchos niños que vivieron la escolaridad en el franquismo. Tras una década recuperando con el alumnado de magisterio las historias escolares de sus abuelos, he leído un buen número de testimonios que justifican esta educación subterránea que desarrollaron las maestras en los años más oscuros de la dictadura. Se muestran en la imagen algunos extractos de estas entrevistas con nuestros mayores, en los que se puede ver esa educación silenciosa que practicaron algunas maestras, creando espacios seguros para que las niñas pudieran expresarse libremente, favoreciendo una pedagogía alternativa a la imposición o alfabetizando a mujeres sin recursos en secreto, siendo esta una acción profundamente subversiva si pensamos en un régimen que no consideraba prioritario que mujeres de clases sociales bajas adquirieran autonomía cultural. Una de esas maestras fue Dionisia Sanz Sastre, natural de Sotosalvos y titulada en agosto de 1932, en plena República. En octubre de 1937 se resolvió su expediente de depuración con todos los pronunciamientos favorables. Uno de sus alumnos, nuestro compañero José Luis Mora, recuerda cómo la maestra solía sentarse con los niños alrededor de la estufa de leña y leer los libros que nada tenían que ver con lo que se trabajaba en la escuela en aquellos años. Además, no hacía exámenes y no permitía que las consignas que el régimen obligaba a poner en la pizarra acompañaran a los alumnos toda la mañana en clase. Algunos de ellos, tras terminar la experiencia escolar, los ayudó a preparar las pruebas de bachillerato de forma libre, sin pedir ningún tipo de remuneración a cambio, con resultados brillantes. Estos gestos cotidianos de resistencia
transformaron la vida de personas como nuestro compañero. Sin embargo, el nombre de estas educadoras solo aparece de manera residual, como pueden ver aquí, en algunas notas de prensa del siglo XX, como la que se muestra en la imagen para celebrar su jubilación. Junto al nombre de Dionisia figuran otras maestras que también contribuyeron al florecimiento de la educación segoviana del primer tercio de siglo y que posteriormente sufrieron la represión franquista. Este contraste revela una realidad histórica. Fueron mujeres silenciosamente decisivas y al mismo tiempo sistemáticamente invisibilizadas y apenas reconocidas por nuestra propia sociedad segoviana, que no supo o no quiso otorgarles el lugar que merecían en la memoria colectiva. Cuando llegó la transición, muchas de las educadoras que comenzaron su trayectoria laboral en la década de 1970 no sabían que eran herederas de aquellas pioneras. Habían crecido bajo un régimen que les negó referentes femeninos y, sin embargo, reprodujeron de manera intuitiva su espíritu renovador. Me parece importante poner en valor en este contexto a las mujeres que, a pesar de haber arrastrado una onerosa herencia de discriminación, quebrantaron los arquetipos de género tradicionales y transmitieron a través de sus actuaciones un mensaje de esperanza y de cambio. Es obligado en este sentido, además de a las maestras que ha señalado Raúl, en su intervención recordar los nombres de otros profesionales como Teresa Llorente de Frutos, Fuencisla Serrano o Alicia Callejo, estas dos últimas maestras de la Escuela Aneja de Segovia y destacadas en la renovación pedagógica de este periodo. También quiero recordar algunas de las primeras directoras de centros escolares en la transición, como Anastasia Lázaro, María Luisa Bonal o Jesús Amate Sanz. Esta última, directora del Colegio Villalpando y del Colegio Diego de Colmenares en las décadas de 1970 y 1980. Jesús fue galardonada con el lazo de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por sus méritos docentes. En la diapositiva he recogido dos notas de prensa escritas por ella en distintos momentos de este periodo. En la primera, coloca sobre la mesa temas como los problemas de promoción laboral de las mujeres, su falta de participación plena en la sociedad o la necesidad de abrir espacios para la mujer trabajadora. Si se fijan, está escrita en 1973, que todavía estaba vivo el caudillo. En la segunda, bajo el título «Una mirada atrás para seguir adelante», presenta al final de su artículo datos estadísticos sobre la situación en la que se encontraba la mujer en los órganos de poder universitarios, demostrando con ello no solo su capacidad para leer críticamente el propio sistema, sino para denunciarlo desde dentro. El lazo de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio también fue recibido por la inspectora Lucía Sastre Gómez en 1974. En un reportaje de prensa que protagonizó con motivo de esta condecoración, la protagonista recordaba lo que fue para ella el periodo republicano y el espíritu renovador y comprometido heredado de aquellos años en los que la inspección guiaba y orientaba al magisterio. Su compañera y acompañante también en aquel acto, Pilar Ramos Guerrero, con el mismo compromiso fue inspectora jefe de esta provincia durante la mayor parte de la década de 1970. Fue nombrada en octubre de 1976 inspectora central de enseñanza primaria. Antes de terminar, no me quiero olvidar también de las profesoras que en aquellos momentos se encontraban empleadas en la Escuela Normal de Segovia y que vivieron el proceso de transición del centro a escuela universitaria. Algunas de ellas, seguro que las conocéis, como Aurora de la Puente o María Victoria Sotomayor, defendieron la necesidad de mejorar la formación del magisterio, suprimiendo la religión y la formación política del plan de estudios y trabajando contenidos desde las didácticas, que conectaban directamente con temas como la creatividad, la historia de la censura y la represión franquista. También lo hicieron otras profesoras de instituto, como Lola Grimau, que en los primeros años de la democracia se incorporaron a los centros educativos de Segovia y desde ellos desarrollaron una labor importante para recuperar la historia de nuestra escuela. Ellas no buscaron en ningún caso el protagonismo, sino la coherencia, que la escuela reflejara la sociedad libre que estaban ayudando a construir. Y, sin embargo, sus nombres tampoco aparecen en los relatos de la transición ni en la historia de nuestra provincia. Hoy, 50 años después del comienzo de la democracia, nuestras escuelas y la propia sociedad segoviana siguen sin poner en valor el legado de estas educadoras. No existe ni una calle dedicada a su nombre, ni un premio educativo en su honor, ni una obra completa que recoja sus aportaciones o que estudie su impacto. Su memoria permanece dispersa, mientras que las nuevas generaciones desconocen el papel esencial que desempeñaron en la construcción de una sociedad más justa, abierta y transformadora.
Me gustaría terminar mi intervención con un sentido agradecimiento a su labor, porque a todas ellas que unieron la tiza con la libertad les debemos parte de nuestra democracia. Gracias. Pues hemos llegado al final de la intervención de los compañeros sobre las jornadas y a continuación abrimos una ronda de preguntas por si alguien quiere preguntar algo, alguna duda, alguna sugerencia. El micrófono. Sí. No sé si se escucha bien. Hola. Sí. Sí, no, quiero agradeceros estas jornadas tan didácticas y necesarias, ¿no? Pero bueno, quería hacer el dramatismo que habéis puesto, que es verdad que eran momentos muy dramáticos, pero quería dar un toquecito ahí de distensión basándome en la historia del profesor Torrego, que es mi historia. O sea, es decir, que lo que le pasó a quien has comentado es exactamente lo que me pasó a mí, que terminé arriba los calabozos, pero curiosamente en los tiempos de Montero Padilla, y todavía peor, porque encima me expulsaron un año del instituto porque, sabes, que le escribí unas coplas en una revista que había fundado yo en el instituto al señor Montero Padilla. Pero la cosa fue más allá, ¿no? Para que veas cómo después sigue la represión, porque después nuestro querido amigo Fito, yo compré el desván que está encima, donde vivo, encima de casa de Fito, que ha sido mi vecino, ¿no? Y Fito, que ya me tenía obviamente enfilado de entonces, ¿no? Y que ponía los altavoces a toda pastilla en su casa para anular los actos que programábamos nosotros en la Antonio Machado, pues cuando yo compré aquello, mi sorpresa fue tremenda porque abría aquel desván que estaba todo y estaba lleno de propaganda de Fuerza Nueva y de 2 fusiles Mauser, que eran de Fito. Y Fito me persiguió porque dice que yo era un infiltrado, como estaba todavía un poco tocado, un infiltrado de comunista, y entonces ordenó que me persiguieran los de Fuerza Nueva. Mi coche, que además encima tenía matrícula francesa, o sea, me pusieron las signas hitlerianas. Y además, no solamente eso, sino que me destrozaron varias veces las ruedas y demás. Y Fito, esto ya estoy hablando del año 78, que ya había muerto Franco, salió con una pistola a amenazarme para que me fuera de la casa, ¿sabes? Porque todavía se creía que estaba el comunismo allí encima de ellos y estaban viviendo esa época súper represiva. Elementos como este han hecho un mal terrible a la educación en Segovia y gente que hoy parece honorable ha sido muy, muy nefasta de todos aquellos que vivimos, porque además yo encima lo viví en primera persona toda la transición, porque, bueno, como sabéis, yo era periodista del diario Informaciones y luego del diario de Castilla, donde, por cierto, nosotros escribimos mucho sobre educación y creo que debes consultar los estos, ¿no? Y, bueno, yo creo que está muy bien recordar todo esto porque estamos todavía a un paso de ponernos un poco al día a nivel europeo. ¿Sabes? Y te lo digo porque a mí me dolía muchísimo. Yo he vivido una parte en Francia, mi familia es francesa, y cuando veníamos de allí se me caía el alma a los pies, aún después de la democracia y del golpe de Estado, que, por cierto, esa foto que viene ahí de la Concepción no es de la Concepción, esa que has puesto, o sea, y que, fijaros cómo estuvo de mal el asunto, que a mí, que me pilló en Madrid con González Sinde y tal, que salió disparado hacia Lisboa. Cuando llegué a casa, mi mujer
tenía las maletas preparadas, mi mujer francesa, que la habían llamado del consulado para que preparara todo para salir pitando. O sea, que imaginaros, o sea, le estamos dando poca importancia, pero aquello fue súper duro y digamos, de una violencia interna para la gente que habíamos estado un poco con ideas progresistas, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que sigáis esta labor de divulgación, muy, muy importante, porque tenemos un déficit de cultura democrática increíble. O sea, no es posible que, veis los chicos el otro día en el Cineforum, que todavía tengan los compañeros que se saben el cara al sol, chicos de 18, 20 años, y que dice que el 30%, 20 y tanto por ciento, que con Franco vivíamos mejor. Bueno, Franco fue terrible, terrible y terrible. Y eso hay que ponerlo en valor, el valor de la democracia, de los esfuerzos de mucha gente, y sobre todo, bueno, ahora me estoy acordando de las mujeres que decía, el caso de Lola Grimau. Lola Grimau es la hija de Grimau. O sea, la hija de Grimau, que fusilaron cuando ella estaba aquí. Pero además es que era la ex mujer, que por eso nos odió tanto, del actual consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León. Imaginaros, que empezó en la Liga Comunista Revolucionaria con todos los rojos que éramos y terminó en Vox. Bueno, no me extiendo nada más, sino que felicitaros y que sigáis con esta labor de divulgación. Si alguien más tiene alguna pregunta. Buenas tardes y muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Me han retrotraído a mi edad escolar y desde luego, si no hubiera sido por mi maestra, doña Presen, que también les dijo a mis padres que esta chica valía para estudiar, pues yo no hubiese estudiado, a pesar de avatares que tuve, porque mi padre era desafecto al régimen y tenía la D y me quitaron la beca después de haberla conseguido. Quiero reconocer a mi maestra, porque sin mi maestra yo no sería nadie. Y después quiero compartir con vosotros una cosa y haceros un ofrecimiento. Después de varios años, el otro día, en una de las películas, yo agradecí en nombre de mi abuelo desaparecido, de mi padre represaliado y de mi abuelo también represaliado, este ciclo. Y llevaba años buscando su expediente y los avatares han querido que precisamente hace 3 días haya encontrado la ficha de la cárcel de mi abuelo, que estaba penado y condenado con 58 años a 30 de prisión por rebelión militar, justo lo que habían hecho ellos. Mi abuelo después pone a mano en la ficha 12 años y quiere decir eso, que estuvo 2 años dando vueltas por varias cárceles porque he conseguido varias fichas y al final fue 10 años de exilio, volvió con 70 años a casa al poco tiempo de nacer yo. He tardado mucho en encontrar estos expedientes, he mirado mucho, me he leído muchos listados, veo muchos expedientes con nombres tachados que seguramente son de los acusadores o de los vete a saber. Y hago un ofrecimiento por si alguien quiere encontrar a sus familiares y pongo a su disposición la experiencia que yo he conseguido de mirar páginas, de encontrar apellidos equivocados, de manera que me he despistado si serían o no mi familia, de aprender a buscar por otros detalles que si eso se les encarga a un buscador que no es de la familia, pues no lo encuentran porque tú le das a lo mejor el apellido y lo tienen equivocado y no saben la historia, y aunque yo conocía poca, la verdad, y bueno, me ofrezco por si alguien queréis aprovechar la experiencia que yo he tenido, me tenéis a vuestra disposición.
Hola, bueno, saludo a la mesa, conozco a todos menos una, entonces, y me ha encantado oíros. Quería hacer pequeños apuntes al respecto. Uno, por ejemplo, estaba esperando a ver si hablaban de una cosa que nunca me enteré muy bien. Mi madre fue maestra, mi padre también, y mi madre procede de una cosa rarísima que le llamaron el plan cultural, del que nunca me enteré muy bien. Ella lo que contaba es que aparecieron los falangistas en el colegio, pero, ante la escasez enorme que había de precisamente maestras, porque como los niños tenían que tener maestros y las niñas tenían que tener maestras, necesitaban urgentemente, especialmente maestras. Parece ser que preguntaron quién eran las niñas y los niños más espabilados, y al año siguiente pasaban a estudiar el bachillerato a la vez que los estudios de magisterio. Lo que sé es que mi madre era maestra con 16 años, su primer destino fue Pelayos del Arroyo, y cuando se habla de todas estas cosas me parece estar oyéndola. O si conocéis la novela de Josefina Aldecoa, que es que yo la leía y digo, si parece que lo estuviera contando mi madre. Eso es un detalle peculiar que siempre me intrigó, pero bueno, alguna vez me la cuentas, Luis, cuando seguro que te la sabes. No, pero hay un plan ahí raro para sacar maestros express durante unos pocos años. Luego, otro detalle curioso, cuando has hablado de que no hay calles, bueno, pues en San José dedicaron una calle a... Yo era alumno de San José de pequeño. A doña, le llamábamos Santa Tomasita, nosotros, los niños del colegio. Era la directora de aquel colegio, se desvivió en el barrio y demás. O sea, su tarea era casi una especie de referencia, o sin casi, en el barrio. Y fue muy curioso el proceso de que se le dedicara una calle. No aparecería de ninguna otra manera, pero es casi una de las fundadoras del barrio, del colegio y tal. Sí que lo sabías, ¿no? Fue para quitar la calle del ilustre nombre de Mártires de la División Azul. Otro detalle que es interesante, lo digo, bueno, sí, no, es el del Mantecas. O sea, a ver, popularmente Tecas. O sea, este Ángel Gil Mantecas. Y lo digo para que se tenga en cuenta un detalle que no cuenta Rosa Montero. Estaba en una clase que habían creado expresamente para los repetidores. De ahí que, claro, cuando Rosa Montero habla del follón que había en aquella clase, efectivamente, ¿no? Imaginaos una clase solo masculina, todos repetidores, pura testosterona, y es que mi mejor amigo estaba en esa clase y me radiaba todos los días lo que había pasado. De hecho, vino directamente a mi casa a contarme lo de la bronca a cuenta de los fusilados. Es que años después, mucho tiempo después, mis hijos iban al instituto al Giner de los Ríos, y las clases de A, B, C, D correspondían a los muy buenos, regulares, malos. El director, que estaba entonces, tuvo un premio de no sé qué, un premio de estos, de reconocimiento por sus grandes, posiblemente, dotes pedagógicas. Y de pronto uno dice, ¿pero dónde estamos? Última anécdota, lo digo porque cuando decía Carlos lo de que, y quizá queden cosas, pues... Bueno, y una última. Una sobrina mía, en el Andrés Laguna, el año pasado, a una profesora de mi edad, bueno, un año más, porque había sido compañera de clase de mi hermana, les dijo que ella la única dictadura que había conocido era la de Franco. Es una profesora de historia. Cada vez que alguien dice que el problema es que en clase no se estudia bien el franquismo, casi dan ganas de pensar que menos mal. Lo digo porque todo esto, por más vueltas que... Sí, hemos mejorado mucho, pero joder, lo que queda todavía. Bueno, nada, era solo comentarios. Voy a contestarte un momento
con lo del caso de Tomasa de la Iglesia, a lo que me estaba refiriendo de los nombres de las mujeres, es de las mujeres que, bueno, de alguna manera fueron renovadoras o que tuvieron un cierto protagonismo en lo que es la renovación de todo el siglo XX. Tomasa de la Iglesia tiene un perfil un poco diferente al de las mujeres que hemos contado, ¿no? Hay, no sé si son alrededor de 10 calles o 12 calles con nombres de mujer en Segovia. Y además os invito a leer El Callejero porque, bueno, si investigáis un poco la historia del Callejero y los nombres de las mujeres que aparecen ahí, bueno, pues vais a ver que se refleja muy bien una España, la que ha dicho antes Luis, y la otra no aparece. Y entonces eso es lo que yo quería demostrar de alguna manera aquí, ¿no? Que hay muchos nombres de mujeres que han tenido un papel protagonista en la educación en Segovia y desde luego no están reconocidas ni consideradas. Simplemente era eso. Buenas tardes. No sé si se oye bien, se oye, ¿no? Vamos a ver, yo empezando por el principio de la mesa y terminando por el final, tengo que decir que he sufrido todo lo que han dicho ellos y he vivido todo lo que han dicho ellos. Podría decir muchas cosas, pero voy a referirme solo a lo que sufrí con aquella represión de los maestros. Sobre todo, unos detalles. Para mí hay tres personajes, digamos, no voy a calificarlos, significativos en la represión contra los maestros. El primero, por supuesto, fue el dictador. Luego hubo el psiquiatra del régimen, Vallejo Nájera, que también fue un personaje, sobre todo con las mujeres, absolutamente nefasto. Pero hay otro personaje que no se le nombra casi nunca y que solamente para entender lo que es había que leer el decreto que publicó siendo el equivalente a ministro de la Cultura, que es José María Pemán. José María Pemán, en el 37, Franco dio un decreto formando las comisiones A, B, C, D en cada una de las provincias, entre ellas, por ejemplo, en Segovia, para represaliar a todos los docentes, ¿no? Y él dio un decreto contra los maestros. Leer eso, que está en la introducción del Florido Pensil, por ejemplo, leer eso es vergonzoso. Vamos, es humillante, es vergonzoso. Bueno, pues yo cuando estudié bachillerato, en cuarto de bachillerato, en la literatura, por supuesto, no aparecía ningún poeta de la generación del 27, ni aparecía Lorca, ni Machado, ni Miguel Hernández, ni ninguno de ellos, pero aparecía José María Pemán, con 4 o 5 páginas. Porque, claro, para llenar 4 o 5 páginas solo era posible con el niño mariscador y el divino impaciente, porque poco más escribió. Bueno, pues esos tres personajes son significativos. Y algunos de los que formaban parte de la comisión tienen en Segovia calle dedicada. Y, sin embargo, pues no se ha hecho nada tampoco para eso. Bueno, yo quería simplemente matizar eso. Luego, en cuanto a lo de aquí, pues bueno, lo he vivido y no me voy a extender mucho más. Felicitaros porque habéis hecho un buen trabajo. Sara ya lo sabe, se lo he dicho antes. Muchas gracias. No sé si alguien más. Pues nada, pues daros las gracias a todos los ponentes por vuestras magníficas exposiciones y simplemente recordar que os emplazamos a una nueva charla, una jornada que lleva por título de la Europa deseada a la Europa compartida, el próximo jueves en este mismo salón a las 6 de la tarde. Estarán don Enrique Barones, presidente del Parlamento Europeo, doña Esther Salamanca, profesora titular de Derecho Internacional en la UBA, don Francisco Aldecoa, catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Álvaro Gil Robles, excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y moderará el rector de la Universidad, el vicerrector de la Universidad de Valladolid, don Agustín García Matilla. Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Pues si os parece, cerramos aquí, pero yo sí que, bueno, me estoy tomando la palabra y no me la ha dado la moderadora, pero sí que querría decir una cosa porque han salido en 2 intervenciones, ¿no? En realidad, yo creo que recogería el espíritu de todas las personas que estamos aquí en la mesa, ¿no? El corte tan tremendo que supuso el franquismo en la educación, bueno, pues nos privó de ver una educación
absolutamente transformadora que hubiera cambiado no solo nuestra generación, sino nuestra sociedad. No hubo solo ese corte, hubo un olvido, una negación sistemática y prácticamente la imposibilidad de que los que vinieron después pudieran recoger ese legado, que es un legado pues absolutamente hermoso, ya lo ha contado Carlos, ¿no? Y de eso pues somos deudores. Quiero recordar aquí a José Antonio Abella, que murió el año pasado, como sabéis, que escribió un libro, pues yo creo que muy hermoso, sobre un maestro renovador, Antonio Benayes, que estaba en Bañuelos de Bureba y que escribió en una revista creada aquí en Segovia, su último artículo, en la revista Escuelas de España, y que contaba la historia de y tituló el libro Aquel mar que nunca vimos. Él me dijo que no era porque, en conversación con él, me dijo que no era por el mar que había prometido a los niños y que nunca le vieron. Es el mar de esa educación tan hermosa de la que estoy yo hablando, tan humanizadora, tan rica, que no hemos llegado a ver nunca, ni siquiera hoy. Nos quedamos sin ello. Y yo creo que esto no lo debemos olvidar, porque tenemos esa pérdida que fue impulsado por hombres y por mujeres no solo valientes, sino comprometidos y además pues absolutamente deseosos del hambre de la Ilustración. Muchas gracias por haber asistido.